fanáticos madridistas, vikingos, merengues y aquellos seguidores del buen fútbol, del mejor del mundo, que es lo mismo que decir que este escudazo que tienen por acá el del Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Blanca. Hoy reaccionando a lo que fue esta noticia. El señor Alessandro Nesta, que participó en Amazon Prime junto a Luca Toni en una entrevista y decía que sí, en efecto, hubo un interés por parte del Real Madrid. Creo que esto es un secreto a voces. ¿Y por qué no se dio esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que impidió tener un central generacional y de los mejores que ha salido en los últimos 20, 30 años seguramente en el fútbol mundial? Bueno, el mismo Nesta lo explicaba de esta manera. El año que fui al Milan, el Real Madrid quería ficharme, pero dije que no, porque quería quedarme en la Lazio. Entonces, el Milan llamó y la Lazio se estaba desmoronando. Esto era lo que decía Alessandro Nesta en función a lo que fue un fichaje totalmente acertado por parte del Milan. Un Nesta que hizo parejas con jugadores como Jaap Stam y Paolo Maldini, ¿no? por poner algunos ejemplos. ¿Cómo fue la carrera de Nesta en Italia principalmente, donde desarrolló la mejor parte de la misma? Bueno, desde el 93 hasta el 2002, 261 partidos con la Lazio, 3 goles y 2 expulsiones. Y tomando en cuenta obviamente que 3 años antes, es decir, desde 1990, Nesta formaba parte de las categorías inferiores de la Lazio como jugador de la cantera. En el 2002, precisamente, cuando lo llama el Real Madrid, decide quedarse en el Lazio porque para él era muy complicado alejarse de Roma, pero obviamente pues no le quedaba otra opción. La Lazio necesitaba algo de ayuda económica y bueno, al final termina siendo vital, ¿no? En ese Milan en 10 años que jugó allí desde el 2002 hasta el 2012 con 326 partidos, 10 goles, 2 asistencias, 2 expulsiones, 4 en total, con esas 2 ocasiones en las que vio la doble amarilla. Nesta, ¿con quién hubiese compartido en el Real Madrid si hubiese fichado por el club? En la 2002-2003 hay más jugadores, estoy colocando acá los nombres principales, ¿no? Los que estaban llamados a pelear por el puesto de titular como centrales en el Madrid. Hierro, Helguera, Pavón. Hierro que por cierto en un amistoso, tal como lo revelaba el propio Alessandro Nesta hace algunos años, según recuerda Marca, Hierro le decía, ¿qué haces en la Lazio? Tú tienes que venir al Madrid, tienes que venir a jugar Champions League. Y Nesta decía, no, yo no me muevo de la Lazio ni loco. Y bueno, se movió sin ser loco, ganó de todo, hasta un mundial con Italia, ganó en ese interín. ¿Y con quién hubiese compartido? En la 2002-2003 con el propio Hierro, Helguera y Pavón. Esos hubiesen sido los principales rivales. En la 2003-2004 se fue Hierro, después de esa Champions conseguida, quedaron Helguera y Pavón. Se le suma Raúl Bravo, que en la temporada anterior era considerado más como un lateral izquierdo, en esta comenzó a jugar de central, y Álvaro Mejía, que alternaba entre el lateral derecho y la defensa central. En la 2004-2005 llega Walter Samuel, procedente precisamente de Italia, también se permanecían el Gary Pavón y también el fichaje fallido de Jonathan Woodgate. 2005-2006, Sergio Ramos llega a la disciplina merengue, un proyecto incipiente, todavía no se sabía lo que iba a conseguir Ramos, a pesar de lo grandísimo que fue su corta experiencia en el Sevilla, tomando en cuenta la edad, pues estaba Ramos, Woodgate, Helguera y Pavón después de una desastrosa temporada de Samuel que lo dejaba fuera del equipo. En la 2006-2007, Ramos, Cannavaro, Woodgate y Helguera eran los principales. Todavía por allí estuvo Pavón algunos meses, no recuerdo bien si esta es la temporada en la que sale del club, pero estaba también en la lista inicial, pero la llegada de Cannavaro lo mandaba fuera, aunque las dudas con Woodgate seguían estando allí en el panorama. En la 2007-2008 llega Pepe procedente del Porto, llega también Christoph Metzelder, llega Gabriel Heinze, pero Álvaro, hay 5 centrales con Ramos y Cannavaro, sí, pero Heinze también jugaba como lateral izquierdo, por lo tanto tenías un jugador polivalente que te permitía tener estas dos opciones. Esta misma plantilla se repite en la 8-9. En la 9-10, Ramos, Pepe, Metzelder, Albiol y Garay. Metzelder sale en este mercado, si no me falla la memoria. Albiol, un joven Albiol,
que llegaba el equipo, Garay, que también llegaba después de buenas temporadas, Ramos, Pepe, Albiol y Garay volvían a repetir el año siguiente, pero ahora con la llegada de Ricardo Carvalho, jugador portugués que ya llegaba en sus últimos años buenos, y esta misma plantilla se repitió para la 2011-2012, pero en lugar de Ezequiel Garay entraba Rafael Varane, del que también, por cierto, vamos a tener un video en los próximos días. Vemos obviamente que el Madrid por esos años estaba buscando incansablemente un central que hiciera pareja con Hierro o que tomara precisamente el testigo de Hierro. Nesta no solamente era un gran jugador con una gran proyección, sino que era un jugador de muchísima clase, de muchísima elegancia, jugador bastante duro sin necesidad, tal como vieron en las estadísticas, de ser expulsado constantemente, algo que el Madrid sufrió mucho con Sergio Ramos a lo largo de la historia, con el propio Pepe, con Cannavaro, que no terminó de asentarse en el campeonato español. Lo mismo pasó con Walter Samuel, Jonathan Woodgate ahí con un montón de lesiones y no terminaba de ser ese central que querían. Metzelder entre lesiones e inconsistencias tampoco era el gran central. Albiol estaba muy joven, Garay también estaba muy joven. No fueron malos centrales, pero para el nivel que esperaba el Real Madrid, obviamente no estaban a esa altura, porque este era un Madrid que, recordemos, antes de esa primera llegada de Ancelotti, por ahí, por esos años había pasado Pellegrini, había pasado también Mourinho, y el Madrid seguía dándose golpes con muchísimas paredes. Pepe fue el que medianamente amilanó las cosas, pero apenas llegó Varane, pues todo comenzó a dinamitarse. Y cuando digo que medio lo amilanó, no es porque lo haya hecho mal. Pepe es un grandísimo central en la historia del Madrid y formó una dupla brutal con Sergio Ramos, pero el Madrid no terminaba de dar el paso europeo que tanto se esperaba y para el cual se mostraba más que capacitado a nivel de carácter, sobre todo, que fue lo que imprimió Mourinho, y a nivel de fútbol, con ese Cristiano Ronaldo por allí en la plantilla, Xabi Alonso, Di María, el propio Arbeloa, que había llegado para que Ramos ya se terminara de reconvertir a defensa central por excelencia y únicamente en esa posición. Y obviamente las cosas se terminan dando cuando llega Ancelotti, que le da como ese cariñito a los jugadores que necesitaban para bajar la tensión. Pero fíjense todo este proceso que hubo y todos estos años que les acabo de poner son los años que Nesta estuvo con el Milan. Con el Milan. Y recordemos que en el Milan probablemente años flojos, entre comillas, fueron los últimos dos, que son los años en los que precisamente estaban Ricardo Carvalho y Garay, Carvalho que estaba llegando y que después había llegado Varane precisamente buscando a ese recambio. Ese proceso obviamente hubiese evitado la llegada de Pepe, pero también es verdad que esos años que dio Pepe fueron la mitad hasta el momento en el que se va Nesta al fútbol de la MLS. Fue apenas la mitad de lo que le dio el Milan, por lo que podríamos estar hablando de que Pepe hubiese llegado al Madrid después de la temporada 11-12, o posiblemente en vez de llegar en el momento en el que llega, hubiese llegado por ahí en la 9-10 buscando ese recambio para Nesta. ¿Que va a seguir siendo toda la vida un what if? Obviamente. ¿Que es un what if? Un poco orientado hacia lo negativo, porque los italianos no precisamente han tenido buenas experiencias con el Real Madrid. Uno que otro es el que la ha tenido, también es verdad. Otro intento fallido como el de Totti, todo el mundo asegura que hubiese sido un gran fichaje para el Madrid, pero la verdad, el fútbol de Totti no tiene por qué encajar en todos los equipos del mundo. Ya lo hacía en Italia, ya lo hacía en la Roma durante muchísimos años, y hay jugadores, bueno, pues que simplemente se casan con un club y están allí para toda la vida. De hecho, la intención de Nesta no era precisamente la de moverse del Lazio, y lo termina haciendo para echarle una manito al Lazio, que estaba comprometida económicamente. Un Lazio que además había tenido jugadores como Simeone, como Verón, Crespo, un montón de jugadores buenísimos, y que Nesta lo que hizo fue subir un poco el peldaño. Recordemos que en esos años el Milan era increíblemente bueno, así como la liga italiana, había muchísima competencia, sobre todo en ese Milan Juve que se planteaba por allí en esos primeros puestos de la tabla, con alguna Fiorentina que se podía atravesar en algún momento, el Udinese del Alexis Sánchez Prime, y pues obviamente pasar de donde estabas en el Lazio a jugar con Seedorf, con el propio Maldini, con Dida, con Cafú, con Serginho, con Gattuso, con Shevchenko, con Pirlo. No fue una mala decisión, obviamente, y ganó la Champions con el Milan, pierde una final de Champions también con el Milan, una
Sí, pierde una y gana dos. Gana la que ganan contra la Juventus en tanda de penales, ganan la que le ganan al Liverpool y pierden ante el Liverpool, precisamente con aquella remontada de Rafa Benítez y ese gol agónico de Xabi Alonso, una Champions en la que por cierto el Liverpool también había eliminado a la Juventus con un golazo a tres dedos de Luis García desde muy lejos que vacunó por completo a Buffon, pero ya eso será para otro video. De momento, opinen ustedes en la cajita de comentarios. ¿Cómo creen que hubiese sido ver a Alessandro Nesta vestido de blanco? Bueno, aquí les dejo otra vez la imagen, para que se lo imaginen, para que jueguen allí con el cerebro. ¿Qué hubiese sido si este muchacho hubiese decidido darle al menos 6 o 7 de esos 10 años al Real Madrid? Y además un Madrid bastante necesitado de un defensa central de categoría y que se pudiera mantener en el tiempo, pues eso lo van a decir ustedes en la cajita de comentarios. Muy pendientes de todos los comentarios que nos dejan. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video y obviamente compartirlo para que todas las personas que conocen y aquellas a las que les guste el fútbol y o el Real Madrid puedan disfrutar de nuestro contenido y seguirnos acompañando en cada uno de los videos que les estamos dejando. Cuídense mucho, feliz tarde, noche, mañana, el momento que sea en el que nos ven, nos escuchan o ambas cosas. ¡Mua! Besos.